Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Muy buenos días a todos nuestros alumnos que nos acompañan aquí en Escuela TV a través de la programación del canal 28 y Radio FM. Es un gusto para nosotros tenerte un nuevo día de aprendizaje. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, maestra Roxana. Muy buenos días, maestra Ana. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que vamos a iniciar las clases para primer grado. Y después de que terminemos con primero, pues continuamos con segundo. Así que vamos a poner mucha atención porque el día de hoy tenemos temas muy interesantes. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra clase, maestra Ana. Como lo menciona la maestra Roxana, vamos a empezar con nuestros alumnos de primer grado con la materia de español. Y nuestro aprendizaje es: dibujen o seleccionen la imagen adecuada para su noticia. Y con esto, antes te voy a tener un aviso bien importante que debes de tomar en cuenta, y para nosotros es muy especial que tú mandes tu foto, y te voy a dar los requisitos. Para este fin de curso debes de preparar tu foto para salir en la programación de cierre de Escuela TV. Manda tu foto a la siguiente dirección: primarias@uinl.edu.mx. ¿Qué debe de incluir tu fotografía? Debe de incluir tu nombre, tu grado y tu escuela. Como fecha límite para enviar esa fotografía y aparezcas en nuestro curso, en el fin de curso, es el 5 de julio. Es para nosotros muy importante, ¿verdad, maestra Roxana? Así es, mándanos tu foto para que aparezca en el programa de cierre de Escuela TV. Bueno, y pues vamos a continuar. Ya saben que siempre tenemos ahí un juego de lenguaje en el que, además de divertirte, pues puedes conocer algunas características de las palabras. Esto es muy importante para nuestros niños de primero y de segundo grado. Y este juego se llama La Pista Incorrecta. Ahí tenemos una manzana y hay 3 pistas sobre la manzana, pero una de ellas es incorrecta. Una no corresponde con la manzana. A ver, te voy a leer las 3 para que vayas identificando cuál es la incorrecta. Dice: es una verdura, nace de los árboles, se la comió Blancanieves. Maestra Ana, ¿ya identificaste cuál es la pista incorrecta? Sí, ya pude identificar cuál. No es una verdura, la manzana no es una verdura. Sí nace de los árboles y sí se la comió Blancanieves. Muy bien, entonces esa es la pista incorrecta, maestra Ana. El tema del día de hoy para nuestros alumnos de primer grado es la importancia de la imagen o la fotografía, que lo puedes encontrar en tu libro en la página 137. Lee el siguiente texto, el noticioso, y dice así: contra la obesidad. Se aprobó una reforma de la Ley General de Salud para que las escuelas pongan en marcha la práctica diaria de ejercicio físico. Otra medida es aumentar una alimentación más saludable. Para esto se suspenderá la venta de alimentación de bajo valor nutritivo con contenido excesivo de grasas y azúcares. Estos alimentos serán sustituidos por otros más saludables como frutas y aguas frescas, entre otros. Y esa noticia está acompañada de una imagen.
¿Qué información nos da este texto, maestra? Bueno, pues yo puedo ver esta información. Primero, es una información real, maestra Ana, no es de fantasía, es una información real sobre algo que está pasando. También puedo identificar que esta información pues, nos interesa a todos porque es algo que se va a realizar pues, en muchas escuelas, que se van a evitar los alimentos que no tienen mucho valor nutrimental y se va a favorecer la venta de alimentos que son más nutritivos. Entonces es un hecho pues, que nos interesa a todas las personas, maestra Ana, y es algo real. Así es. ¿Qué es la noticia? Es un relato de un texto informativo sobre un tema de actualidad y de su interés público. Así, entonces este texto que acabamos de leer es una noticia. Entonces, ¿por qué? Pues porque es de interés público, o sea, a toda la gente nos interesa. Y pues estas son las noticias, maestra Ana. Hay diferentes tipos, maestra. Hay noticias deportivas, de economía, políticas, de arte y de ciencia. Según donde ocurren, pueden ser locales, nacionales o internacionales. Entonces por eso cuando vemos el periódico, maestra Ana, así están las noticias a veces por secciones. Por ejemplo, las noticias deportivas pues se refieren a los deportistas, los deportes, el fútbol, que si se va a realizar un partido o cuál fue quien ganó ese partido, y no solo de fútbol, sino también de los atletas que están en las carreras o en cualquier tipo de deporte, porque son noticias importantes que nos interesan a todo. Y también acerca de economía, bueno, pues es cómo se maneja la cuestión económica, el dinero en un país, en un estado, en un municipio, pues también es importante porque ahí podemos ver que algo se construyó o algo que se hizo para beneficio de todos los habitantes de un lugar. Tenemos también las noticias de política, también porque es algo que interesa a toda la gente. Sí, pues que si algún político, alguien que está dentro de la política, realizó algún evento, alguna obra, pues es algo de interés para todo el público. Y también, maestra Ana, están las noticias de arte. Pues ya sabemos que pues ahí entran las noticias acerca de los cantantes, de los pintores, que si alguien realizó algún concierto, pues esa noticia nos dice cómo le fue, cuántas personas asistieron, si cómo estuvo a lo mejor ese concierto o esa exposición de pinturas, pues estas noticias van dentro de esta sección, de la sección de arte. Y también otras noticias muy interesantes pues son las de ciencia. Pues sabemos que la ciencia hay avances muy importantes y que todos debemos conocer. Por eso cada vez que hay algún avance en cuanto a la ciencia, algún descubrimiento, pues se hace una noticia para que todos la conozcamos y estemos informados, maestra Ana. Entonces ya como tú lo mencionas, hay todos estos tipos de noticias. ¿Cuáles son sus partes? Las noticias tienen diferentes partes y aquí te las vamos a enseñar, ¿de acuerdo? Son el título, en este caso el título de esta noticia es Robo en el gallinero. Tiene una entrada, esa entrada es como un subtítulo, da una explicación de la noticia. Apresaron a la comadreja que robaba los gallineros de Linares. Así es, bueno, y también tenemos ahí el cuerpo de la noticia. Ahí, como puedes observar, es la parte más larga de esa noticia. Aquí en el cuerpo de la noticia, pues tenemos la información necesaria y completa. Dice así: la gente de Linares ya puede dormir tranquila, ya que el pasado 22 de junio atraparon al ladrón de los gallineros y ahora está entre las rejas. Los habitantes descubrieron que se trataba de una astuta comadreja. Muy molestos, salieron a perseguirla, pero ella siempre lograba escapar, hasta que el comisario la sujetó por la cola y la esposó. Un vecino dijo: a esta comadreja se le acabaron los días de andar por los gallineros. La comadreja cumple un castigo ejemplar en la comisaría. Debe batir bizcochuelo y limpiar el suelo. Ahí tenemos, maestra Ana, que todo el contenido del cuerpo de la noticia. Después tenemos ahí también la imagen, que ahí pues nos muestra que ahí está la comadreja cumpliendo su castigo. Y hay una frase debajo de esa imagen, de esa fotografía, que se le llama pie de foto.
Ese pie de foto nos dice lo que está pasando en esa fotografía. Ahí dice, la comadreja cumple su castigo. Bueno, y estas son las partes principales de una noticia. El contenido de la noticia. El contenido de la noticia debe de responder a las siguientes preguntas. ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y cómo sucedió? En el apartado de que responde la pregunta ¿a quién le sucedió? Corresponde a los habitantes de Linares y a la comadreja. ¿Qué sucedió? Una comadreja fue aprensada. ¿Cuándo? El 22 de junio. ¿Dónde sucedió eso? En Linares. ¿Cómo sucedió? El comisario sujeto a la comadreja por la cola y lo esposó. Así es, bueno, pues estas son las preguntas que podemos responder y todo esto lo encontramos en el cuerpo de la noticia, maestra Ana. Bueno, y ahora vamos a ver el pie de foto adecuado. Ahí tenemos una noticia y ahorita comentamos que la frase que está debajo de las fotografías le llamamos pie de foto y que debe estar relacionado con lo que estamos observando ahí en la noticia. Aquí tenemos 3 opciones y voy a leer la noticia para que veamos cuál es el pie de foto más adecuado. Premiación de alumnos ganadores. El pasado 2 de diciembre, el presidente de la República entregó reconocimientos a los mejores trabajos del concurso Homenaje a los Símbolos Patrios, realizados por alumnos de escuelas primarias de todo el país. La ceremonia se celebró en la Residencia Oficial de Los Pinos. Ahí observa la imagen y tenemos estas opciones. Los niños realizando sus trabajos, los ganadores recibiendo sus diplomas o los trabajos ganadores. ¿Cuál crees, maestra Ana, que sea el pie de foto adecuado? Los ganadores recibiendo sus diplomas. Así es, porque es lo que estamos observando ahí en la fotografía. Elige la imagen correcta para la noticia y te la voy a leer. Viajes culturales. El pasado 13 de diciembre, las autoridades educativas decidieron aumentar el número de excursiones escolares. Los estudiantes terrícolas podrán viajar a otros planetas y realizar intercambios con alumnos de los planetas que visitaron. Y ahí tenemos 2 imágenes. Hay unos niños colocando la basura, separándola, reciclándola, y hay otra imagen con un terrícola y un niño en el espacio. Entonces, según lo que te acabamos de leer, ¿cuál crees que sea la correcta, maestra? ¿La primera que habla de reciclaje o la segunda que se encuentra en el espacio? Pues como esa noticia habla de viajes culturales entre terrícolas y habitantes de otros planetas, pues es la segunda imagen, maestra Ana. Así es, muy bien. Elige la imagen correcta para la noticia y dice, un gran equipo, lunes 28 de junio. El viernes pasado se llevó a cabo el partido de fútbol infantil entre el equipo de Panteras contra Leones. Resultó ganador este último. Hubo una gran asistencia al Estadio de los Reyes. ¿Cuál de estas 2 crees que sea la correcta, maestra? Como habla de un partido de fútbol, pues es la primera imagen, maestra Ana. Perfecto. Esperamos que nuestros alumnos hayan comprendido correctamente la importancia de elegir la imagen o la fotografía para la noticia. Muchas gracias y regresa aquí a Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue.
No te pierdas Nuevo León en la hora nacional. Invitan a Nuevo León a intercambio comercial con China. Claipa, Clínica de Labio y Paladar Hendido, cumple 41 años pintando sonrisas en los mexicanos. Presentan proyecto de diagnóstico para la restauración del Arco de Independencia en Monterrey. Y en exclusiva, Héctor Suárez Gómez presenta su libro Gracias Papá, domingo 10:30 de la noche. Nosotros somos Paco Bernal y Rosma Ocaña. Nuevo León en la hora nacional es una producción de Radio Nuevo León. Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana de Nuevo León tiene para ti carreras de alta calidad académica. Estudia técnico superior universitario en energías renovables y técnico superior universitario en mecatrónica. No lo pienses más y realiza tu preinscripción del 17 de mayo hasta el 11 de agosto. Para más información, visita www.utecfrancomexicana.mx o llama al 81 10 89 68 63, Secretaría de Educación. Gobierno de Nuevo León. A viernes. Noticias 28, 12 del mediodía. Oye, ¿qué tal estuvo la boda de tu prima? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Qué bueno que continúas con nosotros. Bueno, pues ya hemos terminado con la asignatura de español para primer grado y pues hoy tenemos una asignatura que nos gusta mucho, que es la asignatura de educación socioemocional para primer grado. Pues vamos a iniciar, así que pon mucha atención porque son temas muy interesantes y es muy importante que tú aprendas cuáles son tus emociones y cuándo las estás sintiendo para que las puedas identificar y así vayas tratando de controlar a veces cuando son emociones que nos perjudican o que nos hacen sentir mal. Entonces, bueno, pues este tema, de eso vamos a hablar el día de hoy y presta mucha atención, maestra Ana. ¿Cuál es el aprendizaje del día de hoy? Como te lo menciona la maestra Roxana, seguimos con primer grado, pero la materia es educación socioemocional. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? A nombrar las propias emociones o identificar la relación entre pensamiento que provocan emociones y las sensaciones corporales. ¿Qué emociones? Aquí tenemos una adivinanza, a ver si nuestros alumnos lo pueden descubrir. Dice así: lo siento cuando algo malo me pasa y a veces se me asoman unas lágrimas. ¿Cuál crees que sea la emoción, maestra? Pues mira, cuando algo malo me pasa, pues yo sí siento una emoción, maestra Ana, y si me sale alguna lágrima por ahí, pues entonces yo ya sé que es la emoción de la tristeza, ¿sí? Porque pues el llanto es una expresión de la tristeza, maestra Ana. Bueno, y ahora el tema del día de hoy es ¿en dónde lo siento? Y bueno, pues vamos a iniciar con esta bonita historia que a la maestra Ana y a mí nos gusta mucho, que se llama El monstruo de colores. Es un cuento que hemos leído en ocasiones pasadas y dice así: este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Y observa ahí que está el monstruo con muchos colores todos revueltos. Y su cara, ahí podemos observar que está, como lo dice ahí, aturdido y confundido porque no sabe qué le pasa. Las emociones están revueltas. Tendrá que separarlas, las emociones, y poner cada una en su bote. El monstruo está lleno de colores. Tiene la emoción de la alegría, del miedo, del enojo, de la tristeza. Entonces hay que separarlas. Es bien importante separar cada emoción para poder estabilizar nuestro cuerpo y saber controlarlas.
Así es, bueno, ahí están los botecitos en donde el monstruo separó las emociones. Fíjate muy bien, ahí tiene. Y recordamos que la alegría es el color amarillo, la tristeza es el color azul. El rojo, estamos hablando del enojo. El color negro es el miedo y el color verde es la calma. Entonces, hasta que el monstruo separó sus emociones, entonces pudo empezar a identificarlas y así a poder manejarlas para sentirse mejor. Bueno, y aquí nosotros tenemos al monstruo de colores, maestra Ana. Mira, aquí lo trajimos, hoy nos acompaña y tiene todas las emociones revueltas. Sí, así que aquí tenemos nosotros estos frasquitos y vamos a tratar de desenredarlo para que el monstruo pues pueda estar tranquilo y así conocer pues cuáles emociones. Ahora yo ya separé este cordoncito que es el azul, maestra Ana, y el azul corresponde a la tristeza. La tristeza pues es una emoción que sentimos cuando algo malo nos pasa. Por ejemplo, cuando perdemos a una mascota, cuando tenemos una pérdida, pues a veces nos sentimos tristes y podemos tender al llanto, maestra, podemos llorar. Y pues si sentimos tristeza podemos ir por un abrazo de mamá, por un abrazo de papá o hacer algo que nos gusta para ir superando ese estado de ánimo. A ver, maestra, ahora tú desenreda una emoción para que ayudemos aquí al monstruo de colores. ¿Sí? ¿Qué emoción quieres desenredar? Vamos a desenredar al enojo, que está caracterizado por el color rojo. Vamos a desenredarlo para que nuestro monstruo se pueda tranquilizar y colocarlo. Hay que separar las emociones, como te lo estamos explicando aquí. El enojo está caracterizado por cuando nos ponemos rojos de la cara, cuando nuestros ojos casi quieren salir. Nos enojamos cuando no nos dan lo que queremos, cuando las cosas no nos salen bien o incluso cuando nos estamos peleando con un compañerito. Así es, maestra Ana, pues hay que identificar el enojo para no explotar como un volcán, como lo mencionábamos anteriormente. Identificar que nos estamos enojando y realizar estrategias para tranquilizarnos. Bueno, ahora yo voy a desenredar aquí este color negro que es el miedo. Sí, vamos a poner en su botecito, acomodarlo, y el miedo pues lo sentimos, por ejemplo, cuando vemos un peligro, maestra Ana, cuando vemos a lo mejor algo que nos asusta. A algunos niños les asusta la oscuridad, sí, otros niños a lo mejor las arañas, no sé, todos somos diferentes y cada uno tiene miedo a diferentes cosas. Pero, por ejemplo, a lo mejor si vemos un perro que parece muy peligroso, pues nos da miedo. ¿Y qué podemos hacer cuando sentimos miedo? Pues con alguien que nos brinde seguridad como papá y mamá o algún familiar, maestra Ana. Bueno, ahora te toca desenredar la última emoción, que es el color amarillo. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuál es la emoción del color amarillo? La emoción del color amarillo es la alegría, que es la que se recomienda que todos nuestros alumnos estén sumamente alegres. Esta se caracteriza porque casi siempre la tenemos, maestra. Así es. Estamos felices, brincamos, nuestra sonrisa es de oreja a oreja, nuestros ojos nos brillan. La alegría es cuando nos llevan a pasear o cuando estamos compartiendo un suceso en familia, incluso en nuestro cumpleaños. Así es, la alegría nos brinda mucha energía, nos sentimos muy bien y es una emoción que nos encanta sentir. Bueno, ahora ya que tenemos aquí todas las emociones ordenadas, pues ya es más fácil primero identificarlas y luego poder manejarlas, maestra. Ahora sí, el monstruo de colores pues puede seguir adelante y tener un buen estado de ánimo. Así es, ahora vamos a hablar tantito de cada uno de las emociones para que tú sepas y las reconozcas cómo se pueden exponer, cómo salen de nuestro cuerpo. Así es, muy bien. Y vamos a empezar con la emoción de la alegría y que va a aparecer en tu pantalla y dice así: sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa y la sonrisa. Es cuando estamos muy felices, nuestros ojos salen, nuestra sonrisa es de oreja a oreja. Esta
Es una emoción muy divertida, maestra, que siempre es importante tenerla para contagiar a los demás. Así es, la alegría es contagiosa, maestra Ana. ¿Cómo nos hace sentir la alegría? Bueno, pues la alegría, como dice la maestra Ana, nuestras mejillas suben porque tenemos esa sonrisa y nuestras mejillas van hacia arriba. Las comisuras de los labios ascienden junto con nuestras mejillas para dibujar esa sonrisa que demuestra que estamos muy alegres. Sientes una gran energía, por eso nos das ganas de brincar y de saltar cuando tenemos esta emoción. La tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tensión al llanto. Cuando tenemos la tristeza casi siempre lloramos porque como no podemos controlar cómo nos sentimos, tendemos a sacarlo mediante el llanto. Así es. ¿Cómo nos hace sentir la tristeza? Bueno, pues al contrario de la alegría, cuando nuestros labios suben, pues en la tristeza los labios caen, las cejas suben al centro. Fíjate cómo tenemos ahí la imagen del niño. Y sientes los hombros pesados y todo tu cuerpo también. Cuando estás triste, sientes tu cuerpo pesado y por eso no te dan ganas de hacer muchas cosas. La siguiente emoción es la del enojo. Enfado, especialmente el que está causado por una falta de obediencia. ¿Qué pasa esto? Cuando no haces caso, cuando algo no te sale bien, cuando las cosas no fluyen como tú quisieras, te provoca el enojo. Así es. ¿Cómo nos hace sentir el enojo? Bueno, pues tu cara se pone roja porque con este color identificamos al enojo. Sientes el estómago apretado, sientes que vas a explotar y si no controlamos esa explosión, pues podemos tener consecuencias negativas porque podemos lastimar a nuestros seres queridos. La siguiente emoción es el miedo. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario. Cuando estamos en la oscuridad, cuando vemos una película y nos da miedo. ¿Cómo se hace sentir ese miedo, maestra? Bueno, pues los músculos se ponen tensos. Puedes sudar un poco y se acelera tu respiración, maestra Ana. ¿Qué aprendimos en educación socioemocional? Aquí tenemos 3 preguntas. Vamos con la número 1 y dice así. ¿Sientes los hombros pesados cuando estás alegre, calmado o triste? Triste, maestra Ana. Muy bien. Número 2. Dice así. ¿Tus mejillas suben cuando sientes enojo, alegría o miedo? Alegría. Muy bien. Y la número 3 dice. ¿Puedes sudar un poco cuando sientes miedo, calma o alegría? Miedo. Perfecto. Es bien importante que nuestros alumnos ahí en casita aprendan a controlar sus emociones. Es bueno sentir todas estas emociones, incluso vienen acompañadas, a veces vienen una sola o a veces acompañadas o a veces todas, maestra, como nuestro amigo el monstruo de colores. Pero debes de tranquilizarte, controlar tus emociones y saberlas separar como te lo mostramos aquí en clase. Bueno, pues así terminamos nuestra clase para primer grado y después del corte regresamos con segundo grado. Quédate aquí en Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Tres museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. La vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite.
Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en cidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. La principal tarea de los medios de comunicación es generar el diálogo social. Deben evitar la información que no aporta nada y solo responde a situaciones que generan confusión. Un medio debe brindar datos que ayuden a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Luis, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Regresamos aquí a Escuela TV. Bueno, pues ya terminamos con primer grado. Vamos a iniciar con las clases para segundo grado. Y si tú eres de primero y quieres quedarte con nosotros, pues eres bienvenido para que vayas viendo algunos contenidos de segundo grado y te vayas preparando para el próximo ciclo. Bueno, pues para comenzar nuestra clase, maestra, yo quiero hacerte una pregunta. ¿A ti te gustan los cuentos? A mí me encantan los cuentos. Los cuentos son muy importantes. Nos abren la imaginación, nos hacen crear otras historias. Así es, maestra Ana, los cuentos a mí también me gustan mucho. Fíjate bien, aquí tengo algunos cuentos que son muy bonitos y muy interesantes. Por ejemplo, el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos es un cuento muy famoso que seguramente tú conoces. Este cuento pues habla de una princesa que está en el bosque y se encuentra a 7 amiguitos que son 7 enanitos y ellos pues la ayudan a superar todos los problemas a los que ella se enfrenta porque la andan buscando, maestra Ana, y le quieren hacer daño. Porque en los cuentos siempre ocurre un problema. En este que tienes tú ahí, La Bella Durmiente, también habla de una princesa, maestra Ana. Esa princesa se duerme mucho tiempo, ¿verdad? ¿Te gusta ese cuento a ti? A mí me encanta este cuento. Quisiera hacer lo que hace La Bella Durmiente. Ah, bueno, muy bien, maestra Ana. Fíjate, este cuento que se llama Juan y los frijoles mágicos, a mí me gusta mucho también. Sí, porque se trata de un campesino, sí, que le dan unos frijoles mágicos que los vende o los cambia por una vaca. Sí, y esos frijoles resulta que son mágicos, maestra, porque su mamá pues dice que cómo es posible que haya cambiado la vaca, porque eran unos campesinos muy pobres, por unos frijoles. Entonces tira los frijoles por la ventana y ¿qué crees, maestra? Florecen. Que esos frijoles mágicos crece una planta enorme, enorme, enorme hasta el cielo que va atravesando las nubes. ¿Y qué crees que pasa? ¿Qué pasa, maestra? Bueno, si quieres saber, maestra, entonces tienes que leer el cuento. Está bien, lo tendré que leer. Entonces, si ustedes también quieren saber lo que pasa en este bonito cuento, pues lean el cuento, porque en todos los cuentos hay problemas, maestra. Todos los cuentos tienen un problema, pero ese problema, lo bueno es que ese problema se soluciona al final. Bueno, y de esto vamos a hablar el día de hoy, acerca de los cuentos en nuestra clase para segundo. ¿Cuál es el aprendizaje del día de hoy, maestra? El día de hoy vamos a empezar con los alumnos de segundo grado con la materia de español y nuestro aprendizaje es: recuperen sus conocimientos previos sobre la trama como estructura básica narrativa de los cuentos, como no lo mencionaste, maestra. Los cuentos son muy importantes, tienen un problema que siempre se soluciona, pero tienes que analizarlo bien para saber la trama de estos cuentos. Vamos a recordarle a nuestros alumnos de segundo grado y a nuestros alumnos también de primero que se quedaron aquí, que es bien importante que preparen su fotografía para salir en la programación del cierre de Escuela TV, maestra.
Así es, maestra Ana. ¿Sí? Deben de mandar su fotografía a la siguiente dirección: primarias@uinl.edu.mx. ¿Qué debe de incluir esa fotografía donde nuestros alumnos van a salir muy lindos? Debe de tener su fotografía, su nombre, grado y escuela. Como fecha límite será el 5 de julio. Es bien importante que antes del 5 de julio tú mandes esa fotografía para que pueda aparecer aquí el fin de curso. Bueno, vamos a continuar con el juego de la pista incorrecta. Pues ahí tenemos una imagen de unos ojos y tenemos 3 pistas acerca de los ojos, pero hay una que no corresponde. Las voy a leer para que puedas ir identificando cuál es la que no es. Dice, pueden ser de colores, sirven para ver o están en los pies. A ver, ya identificaste cuál es la pista incorrecta. Maestra Ana, ¿tú ya lo descubriste? Sí, ya lo descubrí, maestra. A ver. Sí pueden ser de colores, sí sirven para ver. La que no es que los ojos están en los pies, maestra. No, claro, esa es la incorrecta porque los ojos están en la cara, maestra Ana. Esa es la pista incorrecta. El tema del día de hoy para nuestros alumnos de segundo grado es: recordemos los cuentos, que lo puedes encontrar en la página 120 de tu libro. Así es. Bueno, y para iniciar, pues vamos a ver lo que es un cuento. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Y ahí tenemos una imagen de algunos cuentos, como por ejemplo El patito feo, que es un cuento muy bonito, donde era un patito, o lo que creían que era un patito, que se sentía feo, pero realmente él no era un patito, ¿verdad? Era un ganso. Entonces, pues pasa muchas aventuras hasta que descubren lo que es, ¿sí? Y entonces ya se convierte en un hermoso ganso. Después tenemos ahí el cuento de Caperucita Roja, que es bien famoso y todos lo conocemos y a todos nos gusta mucho. Ya sabemos por las aventuras que pasa Caperucita y que siempre el lobo feroz pues trata de comérsela. Entonces tenemos otro cuento ahí de Hansel y Gretel, también de 2 niños que van por el bosque y se encuentran ahí con una casa de dulce y tienen unos problemas ahí con un personaje ahí maligno, como una bruja, ¿sí? Que trata de dañarlos. Entonces, todos estos cuentos son muy bonitos y si no los conoces, pues te invitamos a leerlos para que te diviertas mucho y sepas cuáles son los problemas en los que tienen estos personajes y cómo se resuelven. Con esos datos, maestra, creo que los alumnos van a tener mucha ansiedad de poder ir a investigar sobre estos cuentos. Así es. Las partes del cuento. Bueno, el cuento tiene 3 partes: el inicio, el desarrollo y el final. En el inicio se presentan los personajes y se menciona cuándo y dónde sucede la historia. En el desarrollo es la parte principal del cuento. Narra lo que sucede, los personajes y cómo se complica la situación inicial. En el final se explica cómo se soluciona la historia y la forma en que termina el cuento. Así es, maestra. Todos los cuentos tienen esta misma estructura, la que acabas de mencionar. Todos tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. Ahora vamos a ver los elementos del cuento. Bueno, pues un cuento siempre tiene personajes, que son las personas, animales u objetos que participan en el cuento. Recuerda que no solamente son personas, hay animales también, como el lobo feroz, los 3 cochinitos, incluso objetos como en el cuento de La Bella y la Bestia, maestra Ana, que hay objetos que hablan, que caminan y que tienen características de humanos. Otro elemento es el escenario, que es el lugar donde se lleva a cabo el cuento. En un castillo, en un bosque, en una isla, etc. También de lo que hemos estado hablando, todos los cuentos tienen un problema, que es la circunstancia u obstáculo que se necesita resolver. Y también cuentan con una solución, que es el momento es la manera en cómo el problema es resuelto. ¿Cuál es el problema? Te voy a leer uno, maestro, y tú me vas a adivinar de qué cuento estoy hablando. Okay. Y dice: un lobo feroz intenta tumbar la casa de 3 cerditos para poder comérselo.
Bueno, pues ese es de los 3 cochinitos, maestra Ana. Ay, está muy fácil, maestra. ¿Sí? El siguiente es: una niña entra sin permiso a la casa de unos osos y se come su comida. Se sienta en su silla y duerme en sus camas. Ese, maestra Ana, lo acabamos de hacer una pequeña representación en la clase pasada, entonces ese ya me lo sé. Ese problema corresponde al cuento de Ricitos de Oro. Muy bien. Una niña es mandada por su madre a casa de su abuela, pero un lobo intenta comérsela. Ah, ese está muy fácil porque es un cuento muy conocido y es el cuento de Caperucita Roja. Así es, ya colocamos el problema con la identificación del cuento. Así es, maestra Ana. Bueno, pues fíjate que tú también puedes escribir un cuento y ahorita te vamos a decir algunas ideas para poder escribirlo. Lo primero que tienes que hacer es elegir a un personaje o los personajes de tu cuento. Recuerda que pueden ser varios. Pueden ser princesas, un robot, un mago, un pirata o cualquier personaje que tú quieras elegir para tu cuento. A mí me gustaría hacer un cuento, por ejemplo, de un pirata. Después tienes que elegir el escenario. Por ejemplo, ¿dónde quieres que se realice o se lleve a cabo esa historia? Un bosque, un castillo, la ciudad, el mar, etcétera. El escenario que tú quieras elegir para desarrollar tu cuento. Ideas para escribir cuentos. El problema: el personaje principal va caminando cuando de repente le cae un rayo que le hace perder la memoria. El personaje principal debe salvar a su amigo, que ha sido capturado por su peor enemigo. El personaje principal es capturado por un extraterrestre. Bueno, pues a mí me gustaría elegir el primer problema, en donde el personaje principal va caminando cuando de repente le cae un rayo que le hace perder la memoria, porque pues como lo estamos mencionando, todos los cuentos debe haber un problema, maestra Ana. Ese es el que yo quiero elegir. Tu personaje fue un pirata, maestra. Ajá. ¿El escenario fue? En la ciudad. Muy bien. ¿Y el problema? Es de que cae un rayo y pierde la memoria. Perfecto. Expresiones para contar un cuento. ¿Cómo puedes iniciar? Había una vez, hace mucho tiempo, era en un lejano lugar. Para ir contando lo que ocurre, puedes utilizar las siguientes expresiones: cuando menos lo esperaba, cuando de repente, pero, donde despertó. Bien, ahora fíjate bien cómo quedó ya el cuento que la maestra y yo quisimos crear. Había una vez un pirata que fue a visitar a su primo a la ciudad porque lo había invitado a su fiesta de cumpleaños. Caminaba muy tranquilo cuando de repente empezó a llover fuertemente y le cayó un rayo que le hizo perder la memoria. Y de ahí le voy a continuar y tú le puedes continuar ahí en casita para completar este cuento. Aquí utilizamos las expresiones como había una vez y cuando de repente. Así es. Con el personaje, el escenario y el problema que elegimos. Así. ¿Y cómo podemos terminar cuentos, maestra Ana? ¿Cómo podríamos terminarlo? Aquí dice, expresiones para terminar un cuento. Puedes utilizar la frase de fin y fueron felices para siempre, o colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, maestra Ana, pues también nuestra clase de español se ha terminado. Sí, entonces pues vamos a ir a un pequeño corte y después de esta clase pues seguimos también con educación socioemocional para segundo grado, maestra Ana. Quédate aquí en Escuela TV y regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos.
Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 1 de la tarde, tercero y cuarto de primaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Es una de las enfermedades contagiosas más antiguas y conocidas de la humanidad. ¿Sabías que un enfermo de tuberculosis sin tratamiento puede infectar de 15 a 20 personas por año? La tuberculosis puede poner en riesgo tu vida. Si tienes tos fuerte, con flemas, fiebre, pérdida de apetito, disminución de peso y sudoraciones, especialmente por las noches, acude a tu unidad de salud. La tuberculosis es curable. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Se siente, se escucha, se vive, se imagina, se ve a través de Imaginarte. Martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Por Canal 28. A viernes. Noticias 28. 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Gracias por continuar con nosotros. Pues recuerden que estamos con nuestros alumnos de segundo grado y pues ya hemos terminado nuestra asignatura de español y ahora vamos a continuar con la asignatura de educación socioemocional para segundo grado de primaria, maestra Ana. Así es, maestra, vamos a empezar segundo grado, la materia de socioemocional, pero antes vamos a mandarles saludos a nuestros alumnos que nos están viendo desde las 11. Y un saludo para Daniela, Aranza, Ana Karen, Catherine, Jimena Malú, Frida, Samantha, Camila, Isabela, Melody, Fátima. Un saludo para todos ellos y qué bueno que nos están viendo porque ahora vamos a empezar con este tema también. Vamos a seguir hablando de las emociones. Vamos a ver ahí en pantalla cuál es nuestro aprendizaje esperado, que es identifica situaciones que le generan emociones aflictivas y no aflictivas y las comparte y reconoce el efecto de las emociones en su conducta y en sus relaciones con los demás. Y bueno, pues antes de iniciar, pues tenemos aquí nuestra adivinanza de nuestra emocionanza del día de hoy. ¿Qué emoción es? Mi cara se pone roja, mis ojos empiezan a agrandar, siento como si explotara y mi cuerpo tenso está. Acuérdate muy bien, ya lo hemos platicado, cuando mi cara se pone roja y siento que voy a explotar, ¿ya sabes qué emoción es, maestra Ana? Sí, yo ya sé cuál es el enojo. Muy bien, es el enojo. El tema del día de hoy para nuestros alumnos de segundo grado en la materia de socioemocional es alegría o tristeza. Las emociones constructivistas y aflictivas, las emociones constructivas construyen a nuestro bienestar y nos ayudan a ver la realidad con mayor claridad. Y las aflictivas son las que no nos hacen sentir mal, que nos pueden hacer reaccionar de forma equivocada. Son aquellas negativas, ¿verdad, maestra? Así es. Las constructivas, las que nos ayudan. Así es. Y las aflictivas, las que nos provocan mucho enojo. Así es, maestra Ana. Por ejemplo, las emociones constructivas, pues ahí tenemos la alegría, y una emoción aflictiva, pues es el miedo, la tristeza.
Aquí tenemos un ejemplo de las emociones constructivas. Ahí tenemos, por ejemplo, la alegría, que aquí representamos al monstruo de color amarillo, y la calma, que es el color verde. ¿Y qué situación nos puede producir alegría? Bueno, hay muchas situaciones que nos producen alegría. Ahí tenemos, por ejemplo, que el monstruo ahí está pensando en unos niños que están platicando, que están jugando, porque esa situación nos produce alegría. Platicar o jugar con nuestros amigos, convivir con nuestra familia, recibir un abrazo, recibir un detalle, un regalo, nos produce esa emoción de la alegría. Por ejemplo, la calma. Ahí vemos que el monstruo de color verde pues está pensando en una mamá que está abrazando a su hijo. Esta situación le genera calma, que es una emoción constructiva, que nos ayudan, como lo mencionó la maestra Ana, a pensar con más claridad. Siempre tomamos mejores decisiones cuando tenemos las emociones constructivas, maestra Ana. Las emociones aflictivas son las siguientes. El enojo. Lo representamos con nuestro monstruo color rojo y es donde nuestros dos alumnos están persiguiéndose. Uno le está haciendo caras y el otro va con los puños cerrados ya explotando como un volcán. Así es. También está la tristeza, que es el monstruo de color azul. ¿Y cuál es el suceso? Bueno, es cuando un niño se cae de la bicicleta o de su patín o le pasa un accidente. Le provoca tanta tristeza que produce el llanto. Una de las emociones aflictivas también es el miedo, que lo representamos con el monstruo de color negro. ¿Y cuál sería el suceso? Bueno, cuando pasas por la calle y quizás un perrito te persigue o te ladra, eso te provoca mucho miedo porque no sabes cómo van a reaccionar. Así es, las que acaba de mencionar la maestra Ana, pues son situaciones que nos generan estas emociones. Ahora vamos a identificar ante estas situaciones que tenemos ahí, cuál es la emoción que podemos sentir. En el primer caso dice así: lo sentimos cuando conseguimos algo que deseábamos mucho o cuando las cosas nos salen bien, cuando algo nos sale muy bien o que por fin tenemos ese premio, esa situación que deseábamos tanto y que por fin lo conseguimos. ¿Qué podemos sentir, maestra Ana? Le vamos a dar clic en el inciso A o en el inciso B, que es alegría o enojo. Es alegría, definitivamente. Así es, sentimos alegría cuando conseguimos algo que deseábamos bastante. La otra situación es lo sentimos cuando perdemos algo importante. A veces nos dan ganas de llorar. Bueno, pues cuando tenemos una pérdida, pues tenemos esta emoción, ¿sí? ¿Cuál puede ser? ¿El enojo o la tristeza? No puede ser el enojo, así que es la tristeza porque nos provoca llanto. Así es, maestra Ana. La siguiente es: lo sentimos cuando alguien no nos trata bien o cuando las cosas no nos salen como queremos. ¿Será la emoción alegría o el enojo? Es el enojo, maestra Ana. Cuando algo no sale como queremos, a veces nos enojamos y explotamos. Así es. La siguiente, vamos a identificar la siguiente emoción. Dice así: lo sentimos cuando estamos ante peligro. Bueno. ¿Será el miedo o la tristeza? Bueno, como ahorita puse mucha atención a lo que me dijiste, ¿sí? Cuando estamos ante un peligro, pues entonces sentimos miedo. Así es, maestra. Bueno, ahora vamos a identificar más situaciones que nos producen emociones, ya sean constructivas o aflictivas. Une cada situación con la emoción. Luis se siente un poco extraño, sin ánimo porque es nuevo en la escuela y no tiene con quién jugar. A ver si Luis es nuevo en la escuela y pues no hay con quién jugar porque aún no supera el hecho de empezar a hacer amigos ahí en esa escuela nueva a la que acaba de llegar. ¿Qué puede sentir Luis? Tristeza, maestra. Así es. Emilio siente que su corazón late muy rápido porque cerca de él hay un perro que parece peligroso. ¿Cuál es la emoción que puede estar sintiendo Emilio en esa situación? Es la emoción del miedo. Así es. Bueno, y vamos a ver la siguiente emoción. Leo y su amigo disfrutan mucho de su amistad. Cuando se ven, se sienten con mucha energía para jugar, maestra. Cuando jugamos con nuestros amigos, ¿qué podemos sentir? Es la emoción de la alegría. Así es, maestra Ana.
¿Qué pasa cuando me enojo? Bueno, aquí te voy a decir qué te puede pasar. Te alejas de los que te aman. Manifiestas los pensamientos negativos. Te haces sentir cansado. Bajan tus defensas. Siempre que tienes esta emoción, te pasa esto. Bajas tus defensas, te sientes muy cansado, siempre estás pensando negativamente y te alejas de las personas que te aman. Así, maestra Ana, porque acuérdate cuando mencionábamos que el enojo a veces explotamos, hacemos erupción como un volcán y esa erupción son como las palabras así malas o incluso hay niños que algunas acciones pues podemos tener ganas de aventar algún objeto, entonces por eso nuestros seres queridos pues se van alejando de nosotros, por eso hay que identificar cuando sentimos enojo y poder controlar. ¿Qué pasa cuando me pongo triste? Bueno, disminuye el ánimo y la energía, se dificulta el contacto con las personas, tus seres queridos se preocupan por ti y se pierde el apetito cuando estamos tristes. Así es, maestra Ana, por eso pues es importante, ya sabemos que pues toda nuestra familia nos quiere mucho, ¿verdad? Entonces si nos ven tristes, pues siempre se van a preocupar, como aquí lo mencionas, tus seres queridos se preocupan por ti y tratan de apoyarte para que tú puedas superar esa tristeza por alguna situación que estés pasando. También, al contrario de la alegría, pues con la tristeza, con la alegría, maestra Ana, tu energía aumenta. Por eso tienes ganas de brincar, de saltar, de jugar. Y con la tristeza pasa todo lo contrario. Sí, pues tu energía va disminuyendo y te sientes cansado, pero es por esa emoción que estás sintiendo. ¿Sí? Y pues a veces también se pierde el apetito. Pues si tú sientes tristeza, pues puedes ir con mamá, platicar con ella, hacer alguna cosa que a ti te gusta hacer, maestra. ¿Qué podrían hacer algunos niños para superar la tristeza? Podrían ayudarle a mami o invitarla a un juego de mesa o jugar con cualquier objeto que tengan en casita para distraer sus pensamientos. Así es, hacer algo que a ti te guste mucho para ir superando esa tristeza. Vamos a pasar a qué aprendimos en educación socioemocional y aquí tenemos 3 preguntitas. La primera dice así: cuando juego con un amigo siento alegría, tristeza o miedo. Bueno, pues siempre que jugamos con nuestros amigos, maestra Ana, sentimos mucha alegría, estamos muy alegres. Perfecto. Número 2, si pierdes a tu mascota, ¿sientes mucho enojo, tristeza o alegría? Bueno, como ya hablamos ahora, que cuando tenemos una pérdida, maestra Ana, pues sentimos tristeza. Perfecto. Número 3 dice: decir malas palabras pueden ser una consecuencia de miedo, enojo o calma. Bueno, pues es como cuando explota, hace erupción ese volcán, ¿sí? Puede hacer erupción en malas palabras cuando tenemos o sentimos la emoción del enojo. Así como lo identificamos aquí en clase, es bien importante que tú controles tus emociones. Primero, que las sepan identificar. Sí. Si estás enojado, si estás triste, si estás alegre, si tienes miedo. Luego, poderte controlar. Así es, con muchas estrategias como las que hemos comentado aquí, maestra Ana. Primero, como tú lo mencionas, es identificarlas y aquí te hemos dado muchos tips, muchas características de cada emoción para que sepas cuándo estás sintiendo cada una, porque si no las identificamos, vamos a estar como el monstruo de colores confundidos, todas las emociones revueltas y no vamos a poder controlarlas. Entonces el primer paso es identificarlas y ya hemos hablado del tema, entonces ya lo puedes hacer y después buscar estrategias para ir controlándolas. Está bien que las sientas, no importa, solamente que debes de entrar en un proceso de tranquilizar y saber cómo puedes solucionar el tranquilizar las emociones, ya sea una o sean 2. Así es, las emociones son parte de la vida y siempre tienen su lado positivo. Es importante que sepas que las emociones forman parte de tu vida. Debes de tranquilizarte y seguir adelante. Y sobre todo,
practicar la alegría. Es muy importante, te va a tener a ti súper contenta, ¿verdad, maestra? Así es, como estamos muy contentos la maestra y yo el día de hoy, y bueno, hemos terminado nuestras clases y solamente te vamos a recordar enviar tu foto al correo que te mencionamos hace rato para que pueda aparecer en el programa de cierre de Escuela TV. Recuerda que solamente tienes hasta el 5 de julio. No te quedes atrás y envíalas desde hoy. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Quédate aquí en Escuela TV. Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León.